Este video es auspiciado por Julio Aquino. Julio Aquino, asesor de seguros. Solamente debes escanear el código QR y estás asegurado. Bienvenidos a Periodismo Patriótico, un video más de este canal artesanal por ahora, pero con mucho amor patriótico, que, bueno, prácticamente día por medio vamos haciendo un video para tratar de argentinizar nuestra Argentina a partir de la nacionalización de las neuronas. Escuchaste lo que dije, ¿no? Nacionalizar las neuronas. ¿Cómo se nacionalizan las neuronas? Bueno, es amplísimo explicar, pero voy a intentar hacerlo hoy cortito. Si escuchan perros, son los míos, que bueno, hay ruido afuera y los muchachos hacen su laburo. Nacionalizar las neuronas, para nacionalizar las neuronas primero tenemos que aprender a desaprender muchas cosas que nos han mal enseñado, tanto en la universidad, en la escuela, en la propia vida, y a pensar, a aprender a pensar desde nosotros y desde aquí, desde nosotros y desde aquí y con nuestra cabeza propia. Voy a decir, bueno, todo el mundo hace eso, ¿no? No, al contrario, la inmensa mayoría no piensa con cabeza propia, sino que cree que está pensando los pensamientos que otros le han inculcado a su cabeza. Los pensamientos que otros le han puesto y le han hecho creer que son sus pensamientos. Y estas personas que creen, que piensan con pensamientos prestados, inculcados, incrustados, formateados, salen a defender esos pensamientos pensando que son sus propios pensamientos. Parece complicado, pero ya te lo voy a explicar con un ejemplo gráfico. Vos sabés, si me seguís en los distintos videos y si sos nuevo, te cuento, yo viví en el Medio Oriente por muchos años, en el extremo sur de la Franja de Gaza. Cuando yo llegué a ese extremo sur de la Franja de Gaza, me encontré de golpe siendo no un analfabeto, porque el analfabeto no sabe hablar, no sabe escribir ni leer, pero sí sabe hablar, se puede comunicar. Bueno, yo no sabía hablar, no sabía escribir, porque las letras son diferentes, se escribe de atrás para adelante. Y las costumbres, tradiciones, la forma de ver la vida, el universo, todo era distinto a como yo había aprendido o mal aprendido aquí en lo mal llamado Occidente. Este mal llamado Occidente. Y fruto de la educación que había recibido formalmente y también dentro de mi casa. Y el formateo de los medios de comunicación, lógicamente, que impactan en todos. En aquel Medio Oriente aprendí a ver el mundo desde el Oriente. Nosotros vemos el mundo desde Occidente. Y entonces aprendí a ver de que el mundo no es ni como nosotros lo pensamos, ni tal vez como ellos lo piensan en Oriente, de que el mundo es mundo, pero estamos todos formateados de diversas formas y vemos al mismo mundo de diversas formas. Por ejemplo, yo soy muy matero, tomo mate. Hay algunos que dicen, tu mate no tiene hueco, porque lo ven desde abajo. Si lo ves desde arriba, encontraste el agujero del mate.
y encima tiene yerba que hoy está carito. Entonces depende de dónde lo veas, de Occidente o de Oriente, al mundo, pero el mundo es el mismo mundo, depende de dónde lo veas. Nosotros tenemos que aprender, si es posible, a ver el mundo completo, pero desde nosotros. Y eso es una tarea difícil, pero que tenemos que aprender para poder defender los intereses de nuestra patria y de nuestro pueblo. Hoy veo que hay muchos analistas geopolíticos que analizan el conflicto de Medio Oriente. Algunos nunca pisaron el Medio Oriente, otros, si fueron así pagados por medios que van un par de días, se quedan en las ciudades más occidentales posible, donde casi es vivir lo mismo que vivir en Buenos Aires, Barcelona o cualquier otro lugar, y entonces no logran ver, entender, conectar con ese Medio Oriente. Y relatan al Medio Oriente, desde el Medio Oriente, con cabeza occidental, con valores occidentales. Entonces nos malinforman. Algunos a propósito adrede porque trabajan para la desinformación y otros por ignorantes nomás. En mi caso, como yo me fui por decisión propia a vivir al extremo sur a vivir, no en un hotel, en una casa, con mi familia, al extremo sur de la Franja de Gaza como un vecino más, ahí aprendí a entender las tradiciones, la cosmovisión de ese pueblo, la diversidad del mismo pueblo, tanto del pueblo gazatí de Gaza como del pueblo israelí de al lado. Comprendí a entender a todos esos pueblos, a los pueblos beduinos, que no son ni el pueblo israelí ni el pueblo de Gaza, son beduinos, tienen su propia concepción, al pueblo druso, que es un pueblo que vive en el extremo norte de Israel con el límite con Siria y que tiene su cultura, su idioma, sus tradiciones, su religión, y que poco sabemos acá, pero Zain al-Din, por ejemplo, era descendiente de ese pueblo, del pueblo druso. Y aprendí a escuchar, a observar y a escuchar y a tratar de entender. Y eso me llevó a modificar mi visión del mundo, de la realidad, a como yo la había aprendido. Traté de ver con los ojos que ellos ven el mundo. Traté de ponerme en sus propios zapatos. Y eso me permitió abrir mi cabeza a los distintos pensares. Y te decía, hoy veo muchos análisis equivocados sobre el conflicto del Medio Oriente. Nosotros en Occidente vivimos en el hipermaterialismo y todo lo basamos en el material, en el materialismo. Hasta nuestras relaciones humanas. Nos queremos hacer amigos de aquel que tiene más que aquel que es más o sabe más. Estamos en una carrera por el tener, por acaparar. Nos matamos, nos asesinamos por un celular, por un par de zapatillas, por algo material. Entonces, desde esa visión materialista, vemos toda la realidad y analizamos lo que es bueno, lo que es malo en base a lo material. Distinto es en el Oriente. Entonces, los conflictos también son distintos. Nosotros estamos viendo hoy en día el conflicto de Medio Oriente con ojos occidentales y por lo tanto materiales. Los conflictos aquí son conflictos materiales
por territorio, que es algo material, como el de Malvinas, es un conflicto territorial porque la OTAN ocupa nuestro territorio y se expande en estos días sobre el mar argentino, mar que es material, es territorio, por el litio, por el agua, por las riquezas pesqueras, por el gas, por el petróleo, todo en base a materialismo y territorialidad. Esos son los conflictos que nosotros tenemos, pero no son los conflictos que hay en Medio Oriente. Entonces nosotros analizamos el conflicto de Medio Oriente con nuestra mentalidad materialista y territorial. El conflicto entre Israel y Gaza, Israel y Hamas, que no quiere decir Hamas pueblo palestino. Una cosa es el pueblo palestino y su causa palestina, y otra cosa es el Hamas. ¿Por qué? Te lo explico fácilmente. El Hamas, cuando hace una acción, lo primero que hace es decir Allahu Akbar, Dios es grande. A partir de ahí su declaración de guerra no es materialista, es espiritual. Por lo tanto estamos hablando de una concepción religiosa que conduce su acción bélica. Aquí, en Occidente, nadie grita Dios es grande o viva Dios y la religión conduce lo bélico o lo político. Aquí es al revés, no hay Dios, no hay espiritualismo, hay materialidad, hay materialismo. Entonces las guerras son, por cierto, territoriales. Allá son terrenales, no territoriales. Porque, por ejemplo, el Hamas no se plantea una pelea por el territorio. Está en un plano terrenal, pero se plantea una guerra religiosa contra los judíos, contra los cristianos, contra los herejes, así sean, que profesen el propio Islam. Allá las guerras son incluso dentro de la concepción islámica entre islámicos, entre etnias, sunitas, chiitas y clanes familiares, cosas que en nuestro occidente no se da. Entonces, si no entendemos esta diferencia entre conflictos territoriales y materialistas y conflictos religiosos, espirituales, traducimos el Oriente al pensar occidental deformando ese mismo conflicto sin entenderlo. Y entonces surgen adhesiones, por ejemplo, de movimientos feministas en este occidente, apoyando al Hamas. Y, por ejemplo, tenemos que en esta guerra del conflicto, la inteligencia artificial israelí está conduciendo la guerra, está bombardeando. La inteligencia artificial fue diseñada para descifrar quién es del Hamas y quién no es del Hamas y atacar a cada uno del Hamas. Inteligencia artificial. Están utilizando lo más avanzado en inteligencia artificial para la guerra. Ahora, esa inteligencia artificial no tiene como blanco mujeres. ¿Por qué no tiene como blanco mujeres? Porque el Hamas no incorpora mujeres. Porque en la concepción islámica radical del Hamas, la mujer no tiene lugar para ser una combatiente. No hay mujeres combatientes. Por lo tanto, es una contradicción del feminismo occidental apoyar a un extremo, viéndolo desde Occidente, el extremismo patriarcal, el extremismo machista del Hamas. ¿Se entiende? Entonces, ninguna mujer de acá que quiera decir, bueno, yo voy a ir de voluntaria al Hamas,
a combatir con el Hamas, pero llega allá y la matan a pedrada. Porque es así. Bueno, si logramos entender, a partir del ejemplo de este conflicto, que no es nuestro, que es un conflicto de Medio Oriente, que el presidente de la nación quiera adherir a ese conflicto, es problema de él y problema nuestro que vamos a recibir los bombazos por una guerra que no es nuestra, debemos aprender a ver nuestra propia realidad. Ellos allá piensan con su propia cabeza y con un arraigo profundo a su tierra y a su espiritualidad. Tanto los gazatíes como los israelíes también, en su gran mayoría. De allí yo rescato ejemplos de patriotismo. Ese patriotismo que ellos tienen, nosotros no lo tenemos, y ese patriotismo que ellos tienen está basado en dos cosas. El arraigo a la tierra, a su tierra, pedazo de arena sin ningún recurso natural, pero es su tierra, y el arraigo a la fe que los mueve. Un hombre que se va a inmolar, algunos acá dicen por la causa palestina, pero en realidad se inmola por Alá, por más que venga George Soros y le diga, sos mi heredero, no hay riqueza que pueda comprar el reino de Alá, se inmola. Nosotros aquí tenemos 160 legisladores que son financiados por la CIA, de partidos transversales, que están en el Congreso en estos momentos y están permitiendo que se venda y se entregue la soberanía de nuestra patria, que se destruya el Estado y las empresas estratégicas que sostienen la soberanía de la patria. ¿Por qué? Porque no tenemos ni arraigo a la tierra, ni tenemos ideología ni espiritualidad, es todo materialismo. Entonces el materialismo es dinero. Y mientras el dinero esté manejando la política, estamos perdidos, porque yo soy patriota, me considero un patriota y trato de pensar en base a los intereses de mi pueblo, pero no puedo participar en la política porque para participar en la política tenés que tener dinero. Con el dinero construís aparatos, con los aparatos ganás las elecciones y entonces quedamos la inmensa mayoría afuera. Esta es la concepción que nos han metido, esta es la lógica en la que funciona. Por eso yo digo que hay que ir a un reseteo de la política a cero de todos los partidos, sacarle las personalidades jurídicas a todos los partidos y que vuelvan a comenzar y que pongan cuáles son sus doctrinas y la cumplan. Y hacia otra democracia a través de una nueva constitución que nos permita tener nuevos instrumentos de participación ciudadana y popular para que todos seamos parte del todo, para que todos seamos protagonistas de nuestra propia historia patria. Yo vivo en una provincia multiétnica pluricultural, donde aquí hay pueblos com, Cuichí, Pilagá, Navaclé y Guaraní. Se hablan 5 idiomas. No se puede gobernar desde Buenos Aires sin saber esto, porque vos no podés hacer como hizo Alfonsín las cajas PAM, que eran cajas alimentarias, que esos alimentos en el norte argentino no servían, y esos alimentos en el extremo sur argentino no servían. Estaban pensados con cabeza porteña o cabeza de la Argentina central, pero para el resto del país no servían. Eso pasa por no conocer las realidades hasta nutricionales o tradicionales de nuestro pueblo en sus diferentes regiones y provincias. Quien desconoce esto no puede conducir la Argentina, no la puede transformar, porque la desconoce. Y eso nos está pasando con diversos gobiernos que han sido centralistas, con características porteñas, por lo tanto anglosajonas, y que desconocen la realidad de nuestro pueblo.
Por eso es que debemos aprender a pensar desde nosotros, en base a nuestros intereses, a pensar desde aquí, donde vivimos. Yo veo una Argentina muy diferente a la que ven casi todos ustedes, porque la veo desde el norte, con toda la historia y tradiciones que tenemos en el norte y esta multiculturalidad y la cantidad de etnias que viven aquí con sus culturas, con sus tradiciones, con sus vestimentas, que es muy diferente a lo que va por la calle en Cava. La Argentina es diversa y hay que aprender a comprenderla. Yo te invito a que te quedes aquí en Periodismo Patriótico. Vamos a ir tratando de aprender a pensar esta Argentina diversa, a nacionalizar así nuestra cabeza para poder argentinizar nuestra Argentina y recuperar la patria. A partir de poner la patria en el centro y en el centro de la patria al ser humano. Y que toda política que se haga sea a favor del ser humano como centro y a la patria como centro de todo. Gracias por acompañarme, ponle un me gusta al video si te gustó. Déjame aquí abajo tus comentarios porque me ayudan a seguir profundizando los temas que a vos también te interesan. Un abrazo desde la frontera norte de la patria, que Dios ilumine a nuestro pueblo y que viva la patria.